Muy bien, mis amados hermanos, en este día estamos abriendo la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, conversando con el versículo 1 y extendiéndonos hasta el versículo 8. Hoy día estamos viendo cómo Jesús es ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. Hoy día estoy usando la Reina Valera, he regresado a mis raíces. Escúchenme. Me gusta mucho la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, porque es muy fiel para el griego. Si usted la está usando, está bien, ¿okay? Porque eso le va a dar a usted una claridad de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues tiene una manera más sencilla de hablar el español, el castellano. Pues aquí, pero vamos a recordar un poco la Reina Valera. Aquí estamos viendo Juan 12, del 1 al 8 dije, ¿no? Y estaba Jesús llegando a Betania. Acuérdense que estamos en la Semana Santa, ¿no? O sea, ya a vísperas de entrar a la Semana Santa, la próxima semana, que es Domingo de Ramos, pues entonces ahí vamos a tener pues la Semana Santa, que concluye con la muerte del Señor el Viernes Santo y pues termina con el Domingo de Resurrección. Por cierto, algunos pensaban que la Cuaresma llegaba hasta justamente el Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, este sería el quinto domingo de la Cuaresma hoy, ¿no? Entonces, y de ahí pues ya llega la Semana Santa. Se conoce como la Semana Mayor, ¿no? Es una semana que se recuerda el sacrificio de Cristo. Les voy a recomendar que estén leyendo los Evangelios, ¿no? Y que estén siguiendo lo que dice la palabra. Yo voy a tratar de hacerles un recuerdo por interno de qué fue más o menos lo que pasó cada día para que usted vaya leyendo, ¿ok? Pero es importante que usted mismo lea, pueda leer uno de los relatos, no se vuelva loco tratando de agarrar los 4 relatos de los evangelistas porque va a ser mucho. No, pero si usted siguiera uno por lo menos, ¿no? Eso le va a dar una idea de qué fue lo que pasó. En este caso estamos viendo lo que dice Juan. Y en este caso Juan nos dice que hay 6 días antes de la Pascua. Sabemos que el Señor es el Cordero Pascual, ¿se acuerdan? Y Él es sacrificado justamente antes de la Pascua. ¿Se acuerdan que le piden los fariseos, ¿no? Los escribas, los sacerdotes del templo, le piden a Pilato que saquen ese cuerpo de ahí porque estaban a punto de celebrar la Pascua? ¿Se acuerdan? Él muere en la tarde de la Pascua, o sea, cuando ya en la noche se iba a celebrar el Ceder de Pascua o Pesaj. Y pues ahí entonces estamos viendo que estos son 6 días antes de esto. O sea, son 6 días antes de la crucifixión del Señor, ¿no? De la muerte del Señor. Y se nos dice que ahí que esto ocurre 6 días. Ahora mire, escúcheme, cuando la Biblia dice 6 días, ¿qué nos hace acuerdo? Porque siempre hay cosas que el Espíritu de Dios nos hace acuerdo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde leemos más? 6 días. ¿Dónde es? Díganme. 6 días. ¿Ah? En la creación, exacto. Porque dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué cosa? Descansó. Ok, entonces 6 días, ahí está. Eso estaba justamente en Éxodo capítulo 20, versículo 11, si usted quiere marcarlo y anotarlo. Ok, pero estos son 6 días antes de la Pascua. Entonces esto nos deja saber algo importante. Porque mire, por cierto, vamos a Éxodo 20, 11 para que usted lo vea mejor con sus ojitos. Pues Éxodo 20, 11 dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el séptimo día reposó y lo bendijo y lo santificó ese día. Yo quiero decirle esto, importante, ¿no? Hay 6 días en los que el Señor hace y el séptimo día pues reposa. Pues aquí estamos viendo que esto es
posiblemente el domingo por la noche, el sábado por la noche. ¿Por qué sé esto? Porque de acuerdo a Génesis 1, los días comienzan con la tarde y la mañana, o la mañana y la tarde. No, voy a ir a Génesis 1 para recordarme exactamente cómo dice el texto. En Génesis 1 dice, versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. Ok. So, para el judío, eso es lo que quiero que usted entienda. Para el judío, el día entonces comienza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, para el judío, el primer día de la semana debió haber comenzado a las 6 de la tarde de ayer. ¿Se da cuenta? Y se extiende hasta las 6 de la tarde de hoy. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Entonces, si habían 6 días, ¿no? Y eso significa que ellos comenzaron. ¿Cuándo fue el primer día? Yo le dije de acuerdo a los judíos. ¿Cuándo comenzó el primer día? ¿A las 6 de la tarde de cuándo? El sábado. El sábado. ¿Ok? So, esto ocurrió durante esos primeros 6 días de la semana. O sea, el primer día comenzó a las 6 de la tarde del sábado. Entonces, por eso sabemos que cuando dice que eran 6 días antes de la Pascua, y si la Pascua es el viernes, acuérdense que yo le dije que lo bajaron de la cruz antes de que sean las 6 de la tarde, donde comenzaba el día de reposo de la Pascua. Eso significa de que esta es una cena que ocurre a las 6 de la tarde de ayer, del sábado. ¿Me entendió? ¿Sí? Porque ¿cuándo comienza el primer día? El sábado a las 6 de la tarde. ¿Se da cuenta? Entonces es una cena que tienen los judíos que se llama Havdalah. Havdalah es una cena que significa que separa el Shabbat del resto de los días de la semana. El Shabbat para el judío comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y luego por la noche hay una cena que divide el Shabbat. Por cierto, se hace una oración para bendecir y distinguir y decir, este es el día que hizo el Señor. Es el Shabbat en el que reposó. Y ahora comienza la semana. Por cierto, en Israel hoy día, que es el primer día de la semana, parece que el primer día es la mañana, la tarde, a las 6 de la tarde, y la mañana, hasta que llegan las 6 de la tarde, así como está el día. So, hoy día en Israel es un día laboral. ¿Qué es? ¿Un día qué cosa? Lo que estoy diciendo es que los negocios están abiertos. En Shabbat estaban cerrados, pero hoy día todo el mundo está vendiendo. ¿Se dan cuenta? Nosotros la tenemos al revés, ¿no? Nosotros descansamos hoy día, ¿no? Pero los judíos no, los judíos están trabajando, es un día laboral para ellos, porque es el primer día de la semana. ¿Se dan cuenta? Entonces sabemos que esto es una cena que ellos hacen posterior al Shabbat a las 6 de la tarde, y ahí se nos dice que Jesús había venido a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, que había estado muerto. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Se acuerda? El hermano de Marta y María. Y dice, a quien él había resucitado de los muertos. O sea que Jesús lo había resucitado. Efectivamente Lázaro estaba vivo. ¿Se da cuenta? Una obra portentosa. Por cierto, ¿quién resucita a los muertos? Dígame, ¿quién resucita? Cristo resucita a los muertos. Y sigue resucitando muertos hoy día. Amén. Nunca pierde la esperanza. Siempre resucita a los muertos. Todavía. ¿No? Y no estoy hablando de muertos físicos. Un día viene la gran resurrección, donde Él va a resucitar a todos, ¿no? Algunos para juicio, otros para la vida eterna. Pero el hecho es que, mire, por otro lado también nos habla de una resurrección espiritual, ¿no? Porque Dios nos hace resucitar de la muerte espiritual a la vida. Y después hay una resurrección física venidera. Pues aquí se nos dice que estaba ahí Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Por cierto, lo querían matar a Lázaro, ¿saben? Porque como Lázaro representaba una evidencia de que Jesús era el Mesías, ¿quién puede resucitar a un muerto? ¿Te das cuenta?
Algunos falsos apóstoles que están diciendo que en Miami que pueden resucitar muertos. Miren, es muy fácil. ¿Quieren convencernos a todos? Vamos pues a un lugar, a un hospital donde ha muerto una persona. Traigan la cámara ahí, Traigan la cámara a ese lugar de ICU, o a ese lugar donde es, ¿cómo se llama? Hospicio, ¿no? Y cuando toda la gente está llorando, traigan la cámara ahí, levanten al muerto, delante de todas las cámaras. No necesita un escenario, no necesita luces, no necesita gente, no necesita un equipo que le venga a decir y aplaudir, no necesita un crowd que le diga aleluya, aleluya, no. Resucite al muerto, pues a ver si puede. ¿Te das cuenta? Vaya, ahí mire, lo estoy desafiando al famoso apóstol Memo, ahorita le estoy dando una invitación. Vaya y muéstrenos a todos que usted tiene el poder de resucitar al muerto. Pero usted no va a poder, es el punto. El que tiene poder para resucitar a los muertos se llama Cristo Jesús. Ese sí, cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, lo que pasó es que Lázaro, ¿qué cosa? Vino afuera. O sea, ese sí tiene poder. Y un día todos los muertos van a escuchar su voz y los que están en los sepulcros van a salir caminando de esos sepulcros. Se van a levantar de la tierra con cuerpos glorificados, ¿no? Cuerpos eternos, lo que estoy diciendo. Y algunos van a ir a la condenación eterna por su incredulidad. Y otros van a ir al reino eterno de Él. Benditos, bienaventurados, dice, ¿no? Entren al reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero solamente Dios resucita de los muertos. Pero ahí hay una cena, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 2, dice, le hicieron una cena. Como ya les dije, posiblemente que esto es Havdalah. Y por cierto, Havdalah, ¿no? Pues todas las familias traen a veces unos platos, ¿no?, de comida. Por cierto, no es para traer chancho, ni es para traer morcilla, ni es para traer salchichas de sangre. Yo sé que a algunos les gusta, en nuestros países las cosas las hacen muy ricas, ¿no? Pero para el judío, si usted venía con una cosa de morcilla, lo van a sacar por la puerta de atrás. Y a veces, no, tú no te dejan entrar por la puerta de adelante, aquí no va a entrar, ¿no? Ni tampoco chancho ni cerdo. Entonces, ahí dice que hicieron una cena, pues había comida seguramente en la mesa, pero dice que, y diversos platos, ¿no? Ponen tabuli, ponen hummus, ponen pan, pita bread y todas estas cosas, rugalach, tantas cosas que ponen en la mesa. Pero bueno, que son unos dulcecitos. Y bueno, pero entonces ahí está sentado a la mesa él. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Escúcheme, ¿a qué nos hace reminiscente que haya un creyente resucitado sentado a la mesa con él? ¿A qué? A que un día nosotros también, cuando hayamos resucitado a los muertos, vamos a sentarnos a la mesa con él en el reino de Dios. Amén. El Señor dijo, mira lo que dice Mateo 8:11. Mateo 8:11 dice esto rápidamente. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Y después dice, los hijos del reino, claro, del reino de las tinieblas, dice, serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está lo que yo le dije. Que algunos van a sentarse a la mesa con el Señor en su reino, otros van a ser sacados afuera, a las tinieblas de afuera. Porque siguieron en tinieblas y despreciaron la luz de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero para los creyentes nos espera una cena, donde imagínense va a estar Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se puede imaginar al lado de Abraham, al lado de Isaac, al lado de Jacob, al lado del apóstol Pablo? ¿Qué le preguntaría a usted al apóstol Pablo, ¿no? Ahí sentado al lado suyo. ¿Se da cuenta? ¿O qué le preguntaría a Juan? ¿Cómo fue cuando pusiste la cabeza en el pecho de tu Señor? O a Tomás, ¿no? ¿Qué fue cuando le viste las manos? ¿No? Yo quisiera hacer todas estas preguntas. ¿Qué te pasó cuando por fin caíste de rodillas? ¿No? Pensaste como que él era el verbo de Dios, ¿no? El Dios hombre. Pero ¿qué fue lo que sentiste cuando viste las manos? ¿Qué te dijo? A ver, mete las manos tus manos en mis manos y toca mi costado, ¿no?
Ya Bueno. mismo ha creído. Exacto. Entonces dime, bueno, va a haber una cena, hay una mesa. Lázaro nos hace recuerdo de esa cena, ¿ok? De una cena venidera. Pues nos dice aquí también, dice que entonces María, por cierto, aquí hay un contraste que yo quiero que usted lo vea, ¿no? Dice que Marta servía, ¿no? ¿Está bien servir al Señor o no? Sí, dígame, claro. Y por cierto, hay algunos creyentes que son así, son geared towards service. En otras palabras, ellos tienen por su personalidad, se encargan de servir y son como maquinitas, son un robot. Lo primero que tienen que hacer es servir, ¿no? ¿Conoce personas así? ¿No? Y entonces solamente están pensando en lo que tienen que hacer y cumplir la meta. Pues María, por el contrario, adoraba siempre, ¿no? María, ¿se acuerdan? Mientras Marta estaba en la cocina, María, bregando, como dicen por ahí, ¿no? Bregando con los platos, ¿no? María se sentaba a los pies del Señor. Y aquí no es diferente, porque está adorando María. María es una adoradora, ¿te das cuenta? Marta es una trabajadora. Todas hay un lugar en la casa del Señor. Pero María lo quiso adorar al Señor, ungirlo y honrarlo. ¿Es importante honrar al Señor? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿No? Dice, pero la salvación no es por obras, pero el Señor todavía te mira y todavía examina tu corazón, si lo honras o no lo honras. Y todavía se duele si no lo honras. Y todavía se alegra si no honras. Y te va a honrar porque tú no honras. Porque tu fe es real, ¿te das cuenta? Y es viva. Pues esa es María. Y entonces María dice que tomó una libra de perfume, en el griego litra, es una libra romana que tenía como unos 327 gramos. ¿Es bastante o no, hermanos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es un perfume? A veces solamente vienen por onzas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuánto? Son como 12 onzas, alguna cosa así, el perfume común es más pequeño, ¿no? 0.5 en algunos perfumes, ¿no? ¿Cuánto es el extracto? Y son muy caros, ¿no? Pues aquí tenemos el hecho de que María tomó una libra, 327 gramos, es bastante perfume, eso. Y entonces dice que era un perfume de nardo puro. Nadie sabe qué era ese nardo puro, lo que sabemos que era puro, ¿no? Y también podemos entender lo que era, porque dice cuando ella abrió este perfume, la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos han escuchado o cuántos han percibido cuando una persona tiene un perfume bien fuerte, ¿no? Y entonces pasa al lado suyo y deja una estela así, increíble, ¿no? Yo conocí a un profesor que cuando entraba por la puerta, todo el mundo sabía que ella llegaba, porque no, el perfume se sentía en todo el lugar, ¿no? Entonces, wow, sí, así era. Y entonces, miren, ella, pues una libra de este perfume carísimo, muy fragante, posiblemente de rosas o mirra, una mezcla. Dice aquí Juan que era de mucho precio y sabemos que era porque Judas después dice que este perfume podía haberse vendido por 300 denarios, que significa el salario de un año. O sea, imagínense cuánto cuesta. Si un perfume caro cuesta mucho, ¿no? Más de $100 en algunos casos, ¿no? Pues imagínense un perfume que costara todo el salario de un año. O sea, estamos hablando de más de $20,000, ¿no? 20,000, 30,000, 40,000 dólares. ¿Se puede imaginar un perfume? Y María vino con ese perfume para honrar al Señor. Amén. ¿Qué valía más, el perfume o el Señor? El Señor. El Señor. ¿Valía la pena sacrificar esta cosa que era preciosa para ella por Él? Sí, ¿se dan cuenta? Y María está adorando, por eso le digo, Marta adora a su manera, ella está sirviendo. Y mire, bueno, porque todos tenían buena comida, ¿se dan cuenta? A nadie le faltó los platos que había ahí. Comieron bien, pero, escúcheme, María puso lo suyo, y lo suyo era la adoración, y ella dio lo mejor que
tenía. Siempre le dé lo mejor que usted tiene al Señor. Y aquí está poniéndolo ella a sus pies, este perfume. Por cierto, dice que ungió los pies de Jesús. Por cierto, yo no creo que es que ungió los pies del Señor per se, porque el ungimiento siempre se hacía en la cabeza. Por eso dice el Salmo 133, 2. Vaya para allá conmigo. Salmo 133, 2. Dice así. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahí está el ungimiento. El cual desciende sobre la barba. Mire por dónde caía. O sea, se le ponía el perfume en la cabeza, el óleo, ¿no? Y caía sobre la barba, dice aquí. Y después dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Se puede imaginar esto, cómo viene el perfume? Y dice, obviamente, si te baja hasta el resto de las vestiduras, va a caerte en los pies. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que ungió los pies. Yo creo que el perfume fue derramado en su cabeza y corrió por su barba, pasó por las vestiduras y cayó a los pies. Y por eso dice aquí, volviendo a Juan 12, dice que ella enjugó con sus cabellos. Este perfume significa que le quitó la humedad a los pies, ¿no? Y nuevamente la casa se llenó del olor del perfume, reminiscente al olor de las rosas. ¿Cuántos han olido las rosas, no? O cuántos a veces, en ciertas épocas del año, hay a veces las flores se abren por la noche y si usted puede percibir en el aroma, ese aroma de flores. ¿Cuántos lo han percibido, no? ¿Cuáles son esos? Gardenia. Y el jazmín también. El jazmín también. Bueno, hermoso, ¿no? Se huele ese olor. Así es el olor que se percibe en esta casa, ¿no? Por cierto, esto nos hace algo reminiscente. Miren, el perfume fue derramado a los pies de Cristo. Amén. Pues la vida de Jesús iba a ser derramada a nuestros pies, como dijo muy bien Steve Green en una canción, ¿no? Tu vida fue derramada a mis pies. Y después dice, sí, también esa canción dice, que sea mi vida derramada a tus pies. Porque eso es la consecuencia lógica, ¿te das cuenta? El derramamiento del perfume representa que la vida de Cristo iba a ser derramada a nuestro favor. Pero como Él hizo eso por nosotros, que es impagable, entonces nosotros lo que hacemos es que derramamos nuestras vidas también a sus pies. ¿Se acuerdan este versículo que yo le dije? 2 Corintios 5:15, léalo. Le dije que este es mi versículo favorito. Aquí vamos nuevamente. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Escúcheme, hay la tendencia de muchos, vivir para sí. ¿Se da cuenta? Vivir para lo que les place. Pero la palabra del Señor nos dice que ya no tenemos que vivir egoístamente, significa. ¿Se da cuenta? Sino para quién tenemos que vivir, para aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que derramó su vida por nosotros. A ese vale la pena, hermanos, derramarle su vida, su propia vida, mi vida, a los pies de Él. Amén. Entonces el perfume representa también nuestra propia vida que se derrama a los pies de Cristo. Amén. Pues ahí tenemos que está pasando todas estas cosas, pero dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, estoy volviendo nuevamente a Juan 12, dice, por cierto, algo que quiero mencionar, dice que dijo uno de sus discípulos. Hay una cosa que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Porque en Mateo capítulo 26 y en Marcos capítulo 14 se menciona otro ungimiento. Pero quiero que note, porque esto es algunas personas, lo que algunas personas quieren hacer, como decir que hay una contradicción aquí. ¿Ok? Porque dicen que este ungimiento, que es Jesús en Betania, ocurrió 6 días antes de la Pascua. ¿Cuánto es eso? Dígalo de nuevo, dígalo conmigo. ¿Cuántos días son? 6 días. ¿Cuántos días son? 6 días. Ok, 6 días antes de la Pascua. Yo le dije que fue posiblemente sábado de noche que ocurrió esta cena. ¿Se dan cuenta? Pero 2 días antes de la Pascua
aparentemente hay otra cena en la casa de otra persona, donde también se va a ungir a Jesús. O sea que parece que el Señor estaba poniendo en los corazones de varias personas ungirlo al Señor, porque el Señor iba a ser sepultado, ¿se da cuenta? Y como todo iba a ser en un asunto de rush, un asunto de apuro, ¿no? Porque venía el Shabbat, ¿no? No había tiempo para ungirlo. Entonces, el Señor estaba haciendo que el Señor sea ungido, Cristo sea ungido. Pues aquí se nos dice que esta cena fue 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días fueron? 6. Pero, vean lo que dice Mateo 26, 2. Mateo 26, 2. Hay una cena en esta casa, en la casa de Simón el leproso, dice el versículo 6. Dice, sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua. También hay un ungimiento ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Así que estos no son el mismo evento, son 2 eventos separados. Uno ocurre el día 6º y otro ocurre 2 días antes de la Pascua. ¿Cuánto es eso? 2 días. El segundo, 2 días antes de celebrar la Pascua. Lo mismo pasa en Marcos. Vean lo que dice Marcos 14:3. Marcos 14:3. Nos dice 2 días después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 3 dice, y estando él en Betania en casa de Simón el leproso, la casa de Simón el leproso. ¿Cuál era la casa donde estaba celebrando él anteriormente? La casa de Marta, María y Lázaro. ¿Se da cuenta que es diferente el evento? El uno ocurre 6 días antes, el otro ocurre 2 días antes. Y hay algo más que ocurre, porque dice el versículo 4 de Marcos, dice que y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. En el caso de Mateo, dice el versículo 8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Ok? Pues, escuche, ¿no? Aquí en el relato de Juan, ¿no? Que como ya le dije, es diferente. El uno ocurre 2 días antes de la Pascua, el otro está ocurriendo 6 días antes de la Pascua. Y en este relato de 6 días antes de la Pascua, Juan 12:4 dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Aquí el enfoque y la cámara está apuntando ¿a quién? A Judas. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que dice Judas? El que le había de entregar. Por cierto, ¿quién era el que le había de qué cosa? Entregar. Siempre fue traidor, ¿se dan cuenta? No es que se volvió traidor, sino que siempre fue malucón, ¿se dan cuenta? No podía apreciar lo que tenía delante de él. Era realmente un cerdo, ¿no? O como dice el libro de Proverbios, era como un zarcillo de oro en un cerdo, ¿se dan cuenta? O como las perlas que le estaban dando con la presencia del Señor, porque Él es la perla de gran precio. Y este cerdo no podía reconocer esa perla, ¿te das cuenta? Pues siempre haciendo lo malo. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice. Mira lo que dice. Cuando María lo quiere honrar, lo quiere deshonrar. ¿Te das cuenta? Cuando María piensa en la sepultura y por fe ya está mirándola, que posiblemente no va a tener tiempo para, si él va a Jerusalén y lo matan, capaz que no voy a tener tiempo. Eso es lo que está pensando María. Yo quiero honrarlo. Y por cierto, es en vida que se honra. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo se honra? En vida. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me enfermé en el hospital, ¿no? Aparecieron personas que nunca, o mejor dicho, por años no nos habían hablado. Cuando yo estaba en coma y estaba entubado, comenzaron a llegar gente, ¿no? A visitar a mi esposa y a orar. Y mire, gracias porque vinieron a orar, gracias. ¿No? Pero no me habían hablado en años. ¿Cómo así? Ahora que ya estaba muriéndome, comenzaron a llegar. Me imagino que cuando se hubiera hecho el servicio memorial, ¿no? Iban a darse golpes en el pecho y decir cuán grande era yo y cuánto me amaban y cuánto me querían y cuánto valoraban mi ministerio, ¿no? Pero ¿cuántas veces me lo dijeron anteriormente? 0. ¿Se dan cuenta? No me venga a llorar el día de mi muerte, ¿ok?
Si usted me va a decir algo, me va a mostrar su aprecio, hágamelo hoy día que estoy vivo. ¿Se da cuenta? Hoy día es en vida, hermano, en vida. Es decir, ¿cómo es? En vida. ¿Se da cuenta? Miren, que sus hijos lo honren en vida, ¿ok? Que las personas que usted conoce, y usted también honre a las personas que me lo merecen, en vida. ¿Se da cuenta? En vida, hermano, en vida, como digo nuestro proverbio, ¿no? Pues aquí tenemos que María lo quiere honrar en vida, eso es lo que pasa. Pero Judas no está pensando en eso, Judas lo que está pensando es en el dinero, ¿se da cuenta? Porque él dice, este perfume que cuesta $20,000, ¿no? Qué lindo hubiera sido si llegaba a mi bolsa, ¿se da cuenta? Porque él era el administrador del grupo. Y dice aquí en griego que él sustraía de lo que se echaba, eso significa, evastasen, dice en griego, es un imperfecto, significa que hay una acción en el pasado, pero que no ha sido completada. O sea que él había estado sustrayendo de esta bolsa y todavía no había completado sustraer de la bolsa. ¿Se da cuenta? Entonces él hasta la muerte lo que quería era sacarle el dinero. ¿Estaba pensando él en Cristo? ¿Qué dice usted? ¿En qué pensaba él? En el dinero. Hay algunos que son igualitos. ¿Se da cuenta? Dicen que hacen obra para Cristo, pero lo que están pensando es en el dinero. ¿Se da cuenta? Por eso no importa, escúcheme. No importa si se divorcian, se vuelvan a casar, se vuelven a divorciar, regresan a poner al lugar. ¿Se da cuenta? Ahora sí me conviene y regresa. Usted sabe de lo que estoy hablando. No sabe, ¿no? ¿No entiende? Un pastor, mega pastor aquí en Miami, ¿no? Se va, la mujer se va, ¿no? Se casa con otro hombre, ahora se vuelve a divorciar del otro hombre y quiere regresar a ese lugar. Yo digo, ¿sabes una cosa? I'm sorry, pero todo huele a dinero, eso es lo que pasa. El otro hijo ha regresado. No es que estoy en contra de la reconciliación, estoy a favor. Pero escúcheme una cosa. Bueno, no sé, porque hay demasiadas cosas ahí, que solamente la ley del Señor es la que puede traer luz sobre ese asunto. Pero quiero decir esto, hermano. Hay muchos que hacen cosas solamente por el dinero, la conveniencia del dinero. Algunos dicen que predican por la gran comisión, ¿no? Así decía el famoso inventor de todo el asunto del movimiento celular, o coinventor aquí en Latinoamérica, ¿no? Decía que todo el hacerlo era por la gran comisión. Digo, no, es por la gran ambición. ¿Se dan cuenta? Porque mayor cantidad de gente, mayor cantidad de ¿qué cosa? De dinero. ¿De qué es? Dinero. Todo lo hacen porque lo calculan. Están pensando en la ganancia. Bueno. Así pensaba Judas. Así pensaba Judas. Y por cierto, quiero decirle algo más, mire, algo importante. Nunca un cargo cambia la cleptomanía. La palabra que se usa para cleptos ahí, cleptos, dice que era ladrón, dice. Significa que él tenía una naturaleza de robar, ¿no? Darle un cargo a él, ¿le iba a cambiar la naturaleza, sí o no? No. Entonces, mira, darle un ministerio a una persona que es frecuentemente pecadora para que se quede en la iglesia, tampoco ese es el asunto. ¿Me entendió lo que quiero decir? Algunos le quieren dar un cargo a una persona para mantenerlo en la iglesia. Es que hay que darle un cargo, hermano, a esta persona para que entonces se quede en la iglesia. Es medio malo, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en él. Eso fue lo que pasó con Judas, ¿te das cuenta? Judas era una... Pero bueno, el Señor en su misericordia lo dejó de estar ahí, no para su propósito. Pero de hecho es que un cargo nunca te cambia el corazón. Y pues se nos dice ahí entonces que él sustraía. Finalmente dice que el versículo 7, entonces... por cierto, aquí dice el versículo 6, digo esto no porque se cuidara de los pobres. Por cierto, note esto lo que está diciendo, ¿no? Judas dice así, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Usted cree que hay inocencia detrás de ese comentario o no? No, hay malicia, ¿no? No es que él quiere cuidar a los pobres. La ley decía que hay que cuidar a los pobres. Eso decía Deuteronomio 15:11. La ley dice que hay que cuidar a los pobres. Pero ¿sabe una cosa? Hay momentos y momentos.
Este es el momento a víspera de la muerte del Señor. Es el tiempo para que supuestamente ponerse a obedecer la ley de Moisés y cuidar a los pobres. ¿Qué dice? ¿O vale la pena honrarlo como hizo María? Honrarlo. Lo que hizo María era lo correcto. Y por eso el Señor dice en el versículo 7, déjala. Es un ahorita imperativo, haces, ¿no? Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y eso es un subjuntivo que habla de posibilidad. En otras palabras, ella se adelantó por la fe a ungirlo en la cabeza, a honrarlo en vida, ¿no? Y el Señor dice en el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ah, por cierto, miren, eso significa que la venida del Señor fue un privilegio, el tenerlo ahí físicamente. Usted se puede imaginar tener al Señor Jesucristo delante suyo, estar sentado a la mesa con Él. ¿Se puede imaginar eso? Es un privilegio. Y dice, a los pobres siempre los van a tener. O sea, ustedes van a tener tiempo para obedecer la ley de Moisés y hacer estos mandamientos con los pobres, tal como dice Deuteronomio 15:11. Mas a mí no siempre me tendréis. Hermano, pronto la noche viene, tiempo de trabajar, pero también es tiempo de honrar al Señor. Amén. Y pues María lo honró. Hermanos, que seamos conocidos como alguien, recordados como personas que honraron al Señor. Amén. Y que vertieron sus vidas a los pies de Él. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque María nos da un ejemplo de honrarte en la vida, Señor. Mientras hay tiempo, hoy es el tiempo para trabajar, hoy es el tiempo para venir a Cristo, hoy es el tiempo para adorarlo, hoy es el tiempo para servirte, Señor Jesús. Derramamos nuestras vidas a tus pies, así como tú derramaste tu vida por nosotros. Te honramos en este día. Dios, nos honraste todos los días de la semana, y aún ahora que comienza la Semana Santa, desde la próxima semana, pues seguimos caminando contigo y te honramos. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.